Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 4 y versículo 21, donde dice: Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En lugar de ser ignorante de la verdad de Dios, y el cristiano ha oído a Cristo y ha sido por él enseñado, ambos verbos están en el tiempo aoristo, apuntando también a un acto singular en el pasado y en este contexto con referencia al tiempo en que los lectores fueron enseñados acerca del Evangelio y creyeron en su mensaje, llamado aquí la verdad que está en Jesús. Estos términos describen el momento de la salvación o conversión. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y como Salvador, tiene acceso a la verdad de Dios. Así que no es posible que la frase «si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados», como dice el Evangelio de Mateo capítulo 17 versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Por tanto, que haga referencia a escuchar la voz física de Jesús en la tierra, porque esto no puede haber sido el caso para todos los creyentes en las iglesias de Asia Menor, a quien Pablo estaba escribiendo. Debe, por tanto, referirse a escuchar su llamado espiritual a la salvación. Hay muchos versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que así lo manifiestan, como por ejemplo en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 47, también Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículos 22 y 23 y Hebreos capítulo 3 versículos 7 y 8. Muchas referencias del Nuevo Testamento hablan de escuchar y ser enseñados como el llamado de Dios. Por ejemplo, lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 39, donde dice: «Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Así que, enseñados por Él, significa en unión con Cristo, y recalca el hecho de que en el momento de la conversión recibimos la verdad encarnada en Cristo, porque llegamos a estar en Él y a vivir por Él. Pero la vida sin Dios conduce al cinismo acerca de la verdad. La persona impía puede hacer la misma pregunta teórica de Pilato cuando le dijo al Señor Jesús ¿qué es la verdad? En el Evangelio de Juan capítulo 18 y versículo 38. Pero sin estar dispuesta a esperar una respuesta satisfactoria. Sin embargo, el cristiano puede decir: la verdad de Cristo está en mí, como dice 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 10, y como dice también en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por ende, la verdad que está en Jesús es primero que todo la verdad acerca de la salvación. Esta idea va paralela a la de Efesios capítulo 1 y versículo 13, donde Pablo dice: escuchar la verdad y está en él. Son sinónimos de la conversión.
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que la verdad está en Jesús y conduce a la plenitud de la verdad acerca de Dios. Es por eso que el hombre, la creación, la historia, el pecado, la justicia, la gracia, la fe, la salvación, la vida, la muerte, el propósito y significado de la existencia, las relaciones, el cielo, el infierno, el juicio, la eternidad y todas las demás cosas de importancia y de trascendencia. Juan resumió esta relación con la verdad al escribir en su primera carta de Juan capítulo 5 y versículo 20, donde dice: «Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y no ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna». Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: «En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos». Para demostrar la naturaleza transformadora de la regeneración, el apóstol procede a describir y definir las realidades inherentes de la verdad que están en Jesús y que sus lectores escucharon y le fue enseñada en su conversión a Dios. Utiliza aquí 3 infinitivos en el griego para resumir lo que ellos escucharon en el llamamiento del Evangelio. Despojaos, es decir, renovaos, versículo 23, y vestíos, versículo 24. Es importante notar que aquí Pablo no está exhortando a los creyentes a hacer estas cosas. Estos 3 infinitos describen la verdad de la salvación en Jesús y no son imperativos dirigidos a los cristianos, por lo cual deben ser leídos como despojarse, renovarse y vestirse. Estas son cosas que ocurren en el momento de la conversión y se mencionan aquí con el único fin de recordar la realidad de esa experiencia. Despojado del viejo hombre se relaciona con habéis oído y habéis sido por él enseñados, como dice en el versículo 21. También debe advertirse que a pesar de ser esencial afirmar que la salvación es un milagro divino y por tanto soberano, aparte de cualquier contribución humana, también debe afirmarse que los hombres, sin participar al escuchar y creer el Evangelio y al despojarse del viejo hombre, mientras son vestidos con el nuevo. El acto de salvación que Dios efectúa en la respuesta en el alma que cree. No se trata, por tanto, de obras humanas, requeridas para merecer la salvación divina, sino de elementos inherentes de la obra divina de salvación. Los términos de Pablo aquí son básicamente una descripción de arrepentimiento del pecado y el sometimiento a Dios, que se enseña muchas veces como elementos de regeneración, como por ejemplo en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 55 y los versículos 6 y 7, y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19 y los versículos 16 al 22, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Pero téngase en cuenta que, en contraste a la persona no regenerada, que de continuo resiste y rechaza a Dios y vive en la esfera del pecado que domina sobre su vida la pasada manera de vivir, el cristiano ha escuchado y también acatado el llamado de despojaos del viejo hombre. El verbo significa desprenderse o arrancar, como en el caso de
prendas o harapos sucios. El tiempo del verbo auristo, voz media, indica una opción que sucede una vez y para siempre, y que el creyente realiza en el tiempo de su salvación. La referencia de Pablo al viejo hombre, viejo en el sentido de desgastado e inservible, es consecuente con la terminología del Evangelio en sus otras epístolas. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3 describe el hecho de la salvación en el uso de 4 verbos. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3 versículo 3 dice: «Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios». También dice: «habéis resucitado», versículo 1. También dice: «habiéndoos despojado del viejo hombre», versículo 9. «Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno», Colosenses 3 y versículo 10. Todos estos 4 verbos se encuentran conjugados en el tiempo auristo, en griego, indicando que se refiere a acciones ya completadas y que por lo tanto deben hacer referencia al mismo acontecimiento pasado de la salvación. En el contexto despojaos y vestíos, no puede ser otra cosa que un paralelo exacto de habéis muerto y habéis resucitado, que en su contenido son verdades acerca de la salvación. Afirmar la verdad de estos 4 aspectos de la conversión es la base de las exhortaciones en el pasaje de Colosenses. Pablo está escribiendo la salvación a los colosenses de la manera exacta como lo hace también para los efesios. Aunque en Efesios no se refiere específicamente a la unión del creyente en la muerte y resurrección de Cristo, pero sí alude a esa realidad cuando dice que cree estar en Él. Es obvio que su referencia al viejo hombre y al nuevo hombre en ambos pasajes son grandes. Esta perspectiva se comprueba todavía más con la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 6, donde describe la naturaleza de la salvación con énfasis en los verbos, como por ejemplo, hemos muerto al pecado, versículo 2. Todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, versículo 3. Somos sepultados juntamente con Él para muerte, versículo 4. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, versículo 5. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, versículo 6. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, versículo 6. El que ha muerto, versículo 7, y morimos con Cristo, versículo 8. Por tanto, 8 de esos 9 verbos están conjugados en tiempo auristo, en griego, como una mirada retrospectiva a un suceso ya completado. Uno se encuentra en tiempo perfecto, como es el versículo 5, para mostrar el resultado de ese contenido pasado. De nuevo, Pablo, su exhortación sobre la base de esta descripción de la transformación completa del creyente que tiene lugar en el momento de la conversión, como así dice Romanos 6, versículos 12 al 23. Por tanto, la conclusión ineludible de todo lo dicho por Pablo en Romanos y Colosenses es que la salvación es una unión espiritual con Jesucristo en su muerte y resurrección, que también puede describirse como la muerte del viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre, el cual anda de ahora en adelante en vida nueva, como dice Romanos capítulo 6 y versículo 4. Esta unión y nueva identidad tiene el claro significado de que la salvación es transformación. No se trata de la adición de un nuevo hombre a un viejo hombre,
ya que en Cristo el viejo hombre deja de existir, como podemos ver en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es lo que escucharon y fueron enseñados los efesios, de acuerdo a la verdad que está en Jesús, tal como dice este versículo. Por tanto, el viejo hombre es la naturaleza humana antes de su conversión a Dios y que se describe como algo que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre del incrédulo no solo es corrupto, sino que se corrompe cada vez más y está en presente pasivo, es decir, que está viciado, porque es el utensilio para satisfacer los deseos engañosos y malvados de la naturaleza pecadora y están controlados por ellos, como pudimos ver anteriormente en Efesios capítulo 2 y los versículos 1 al 3. La invitación del Evangelio es a despojarnos del viejo hombre, en arrepentimiento genuino del pecado, un arrepentimiento que no solo incluye el pesar profundo por el pecado, sino un apartarse radical del pecado para volverse a Dios. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Como contraste a la mente reprobada y depravada de la persona no regenerada, el cristiano, sin embargo, es renovado de manera continua en el espíritu de su mente, como también dice Colosenses capítulo 3 y versículo 10. Renovado solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. La mejor traducción de este infinitivo, presente pasivo, es considerado como un modificador del verbo principal que es vestíos, de modo que se leería: y al ser renovados en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre. Esto deja en claro que tal renovación es la consecuencia de haberse despojado del viejo hombre, y en el contexto en que uno puede vestirse del nuevo hombre. La salvación se relaciona con la mente, que es el centro de los pensamientos, el entendimiento y la creencia, así que como todos los motivos y también las acciones. El cambio en la mente no es de tipo psicológico, ni en su esencia ni en su operación. Tampoco sucede en la mente, como si se tratara de un cambio superficial de opinión o en ciertos puntos de doctrinas y prácticas. Por el contrario, tiene lugar en el espíritu de la mente, en aquello que da a la mente tanto sus inclinaciones como la materia prima de sus pensamientos. No sólo es el espíritu, como si estuviera en inquietud mística y oscura, sino en el espíritu de la mente, en aquel poder que, al cambiar en su naturaleza intrínseca, altera la forma radical y completa de la esfera de la actividad y la ocupación permanente del mecanismo interno. Es por eso que, cuando una persona se convierte en cristiano o cristiana, Dios desde un comienzo renueva su mente, dándole una capacidad espiritual y moral por completo nueva. Una capacidad que la mente humana más brillante y educada jamás puede alcanzar aparte de Cristo, como podemos ver en la primera carta a los Corintios capítulo 2 y los versículos 9 al 16. Esta renovación continúa en el transcurso de la vida del creyente, a medida que es obediente a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, como podemos ver en Romanos capítulo 12 y los versículos 1 y 2. Por tanto,
El proceso no es como un logro que se obtiene una sola vez, sino que es la obra continua del Espíritu en el Hijo de Dios, como así nos dice Tito capítulo 3 versículo 5. Nuestros recursos son la palabra de Dios y también la oración. Y es a través de estos medios que adquirimos la mente de Cristo, como podemos ver en Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Y es por medio de esa mente que vivimos la vida de Cristo. El espíritu renovado de la mente del creyente es una consecuencia directa de vestirse del nuevo hombre, que es la nueva creación, aquel hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquel que antes había permanecido en tinieblas, además ignorante, endurecido, insensible, siendo esclavo de lo sexual, impuro y engañado por los deseos de la carne, ahora ha sido iluminado, ha sido enseñado en la verdad y es sensible al pecado, puro en todos los aspectos de su vida y además generoso. Aunque antes se había caracterizado por la maldad y el pecado, ahora se caracteriza por la justicia y la verdad. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vemos aquí que Pablo llama a los creyentes escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Resulta esencial expandir el concepto del nuevo hombre de manera que se entienda en su pleno sentido. La palabra nuevo no significa renovado, sino enteramente nuevo. Aquello que es nuevo es especie o carácter. El hombre es nuevo porque ha sido creado según Dios, hecho por completo semejante a Dios. El significado literal es de acuerdo a lo que Dios es. Esta es una de las declaraciones fenomenales que expresa la realidad asombrosa de la salvación. Aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor son semejantes a Dios, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, participante de la naturaleza divina. Además, en Gálatas 2:20 dice Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La imagen de Dios que se perdió en Adán es restaurada de una manera más gloriosa en el segundo Adán, es decir, en Jesús, aquel quien es la imagen del Dios invisible, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 4 al 6, donde Pablo describe a Cristo como la imagen de Dios y el tesoro divino del valor incalculable que mora en nosotros. Si los creyentes hemos recibido la naturaleza divina, es decir, la vida de Cristo y la plena semejanza de Dios en este nuevo hombre por un acto de creación divina, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 10, es obvio que éste debió haber sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En el griego, la palabra verdad se coloca al final para establecer un contraste frente a los deseos engañosos del hombre viejo, como dice el versículo 22, y también se traduce justicia y santidad verdaderas. Dios no podía crear con menos que esto. Nótese que la justicia tiene que ver con nuestros semejantes y refleja la segunda tabla de la ley, como dice en el Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 20 y los versículos 12 al 17. Y la palabra santidad es la observancia sagrada de todos los deberes con Dios. Se relaciona con Dios
y refleja la primera tabla, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 11. Por ende, el creyente posee una naturaleza nueva, una nueva identidad. Como ser humano e hijo de Dios, una persona nueva en su interior, que es santa y justa, apta para la presencia de Dios. Este es el yo más verdadero del creyente. Es tan justo y santo este nuevo hombre que Pablo rehúsa admitir que cualquier pecado provenga de esa nueva creación en la imagen de Dios. Por eso, su lenguaje en Romanos capítulo 6 y capítulo 7 es explícito al ubicar la realidad del pecado en algo por completo aparte del nuevo hombre. Cuando dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Las porciones restantes de la epístola contienen exhortaciones a los creyentes para que sujeten su cuerpo a la obediencia y a la voluntad de Dios. Téngase en cuenta que muchas misiones o ONGs de rescate tienen un cuarto de aseo personal donde las personas que viven en la calle y no se bañan durante mucho tiempo se deshacen de todas sus vestimentas viejas y son bañados y además desinfestados de pies a cabeza. Además, esa ropa vieja inservible es irrecuperable, por tanto es quemada, y a estas personas se le da ropa nueva y limpia porque el hombre limpio hay que darle ropa limpia. Esta ilustración es una ilustración de la salvación, excepto que la salvación al nuevo creyente no solo le da un baño superficial, sino una naturaleza totalmente nueva. La necesidad continua de la vida cristiana es seguir siempre desechando y quemando los residuos de la vieja vestimenta del pecado. Los numerosos pues del Nuevo Testamento, por lo general, presentan requerimientos y encargos a los creyentes para que vivan como las nuevas criaturas que ya son en Cristo Jesús. A causa de nuestra vida nueva, nuestro nuevo Señor, Jesús, nuestra nueva naturaleza y nuestro nuevo poder, somos llamados por lo tanto y, pues, a vivir de la manera que corresponde y con el estilo de vida debido en Cristo Jesús. Estimado y estimada oyente, a una persona que no está limpia de vestimenta y cuerpo, enseguida se le nota, enseguida se le ve su suciedad, pero sin embargo hay otra suciedad que nuestros ojos no pueden ver, ya que haría falta un microscopio para poderlo ver. Es decir, está la suciedad, pero no se ve. Lo mismo pasa con el pecado. Hay pecados que se ven y otros que no, ya que estos están ocultos y bien ocultos, y el que los lleva se encarga de ocultarlos bien. Pero déjame decirte que, sin embargo, Dios, que es omnisciente, omnipresente, sí que lo ve. Es por eso que, amigo y amiga oyente, la palabra de Dios dice, en Isaías capítulo 1, versículo 18, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Esta es una invitación de Dios a ti, a tu persona, ya que solamente Jesucristo puede limpiar todos tus pecados y darte salvación y vida eterna. Pero para ello,
tú debes de creer la palabra de Dios, debes de creer la obra redentora que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por tanto, si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, ahora puedes hacerlo. Te animo a que ores y repitas conmigo esta oración de fe, ahí a donde te encuentres. Repite y di: Señor Jesucristo, soy una persona que aparentemente parece que estoy limpia, pero por dentro reconozco que estoy llena de pecado, de inmundicia. Estoy sucia. Es por eso que ahora yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.